La Guerra de Independencia en Nueva España se originó debido a varios factores económicos, políticos y sobre todo sociales, pues desde el siglo XVIII ocupó el poder en España la dinastía de los Borbones, que fueron aplicando una serie de medidas y reformas a las colonias del Imperio Español, generando mayor desigualdad social en el Virreinato de Nueva España, siendo los peninsulares el grupo de minoría que adquirió mayores privilegios. Aumentaron los tributos a los pueblos indígenas, el descontento de las colonias españolas por las reformas aumentó, el empobrecimiento de estas y la disminución del desarrollo industrial. Esto sumado a las ideas de ilustración surgidas en Europa, provocando la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y las guerras napoleónicas desde 1803, en donde Napoleón Bonaparte pudo ocupar España, llevando a cabo acciones políticas que repercutieron en sus colonias de América, acelerando el proceso de independencia. De hecho, existió un pensador destacado conocido como Fray Melchor de Talamantes. Había logrado circular varios escritos subversivos en los que se afirmaba que nuestro país, por tener todos los recursos y facultades para el sustento, conservación y felicidad para sus habitantes, tenía la capacidad de convertirse en una nación independiente, y esta ya era deseable porque el gobierno español no se ocupaba bien del gobierno general de la Nueva España, como si se ocuparía un gobierno libre constituido por netamente mexicanos. El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla convoca una misa en la madrugada, dado que era domingo. En lugar de ofrecer el servicio dominical, invita a sumarse a luchar contra el mal gobierno. Ahí se empezó a gestar la lucha por la independencia. A este suceso se le conoce como el Grito de Dolores en Guanajuato. El ejército de Miguel Hidalgo tenía una fuerte presencia popular de trabajadores, jornaleros, mineros y pueblos indígenas. Fue una rebelión muy violenta que, además de la independencia, buscaba reivindicar otras demandas populares. Entre 1810 y 1811, Hidalgo logró reunir el ejército insurgente que luchó contra los realistas. Grupos numerosos de clases como mestizos, indígenas, mulatos, zambos y el resto de castas. Era numeroso, pero su organización no era tan destacada como la de su sucesor, José María Morelos. Se considera que esta etapa finaliza entre junio y julio de 1811, cuando Ignacio Allende, Ignacio Aldama e Hidalgo son fusilados, debido a que 3 meses atrás fueron capturados. En 1812, ante la ausencia de un rey legítimo, las Cortes españolas promulgaron una constitución que establecía una monarquía constitucional española. Con esta se trataba de mantener un orden y ayudar a hacer contrarrevolución. Sin embargo, los ciudadanos no obtenían la autonomía que deseaban. En este periodo entra en escena José María Morelos y Pavón. Este va desde principios de 1811 hasta la toma del fuerte de San Diego en Acapulco, en agosto de 1813. Durante este tiempo, los insurgentes se anotaron varios triunfos, siendo los más sonados los obtenidos en las regiones del centro, en Cuautla, Morelos, donde llegaron a romper un importante cerco, y en el sur, en Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero, donde incluso gestionó el primer Congreso de Anáhuac de la actual República Mexicana. Morelos emitió en esta etapa uno de los documentos más relevantes de la independencia, Sentimientos de la Nación, en donde se eliminaba la autoridad del rey, se impulsaba la independencia de América y se pretendía establecer la soberanía del pueblo. Esta etapa termina en diciembre de 1815, cuando Morelos es fusilado, además de que cayó prisionero un mes atrás y enfrentó un juicio. En esta última etapa final, para este punto de la guerra, la gente ya estaba cansada, sufría graves derramas económicas en sus comercios, oficios y mucha gente fallecía.
mismas carencias que se acentuaron en el México independiente como una consecuencia de este conflicto bélico. En esta etapa se crea un gran vacío en el mando del grupo insurgente y los realistas, aprovechando esta situación, al mando del temible general Félix María Calleja, logran rehacerse y recuperar la ofensiva. En esta etapa se rinde el último reducto importante insurgente y técnicamente los ideales a la corona han ganado la guerra. Solo unas cuantas partidas, como la que comandaba Vicente Guerrero en el sur, siguieron en pie de lucha. En este último periodo de la guerra, insurgentes y realistas pactaron su lucha. Como representación de ello, se refleja en el Abrazo de Acatempan de 1820, entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Además, se crea el Ejército Trigarante o de las Tres Garantías. Esto como representación de este pacto militar y político entre los grupos insurgentes y realistas. Iturbide se destacó por su diplomacia, organización militar y pudo aprovechar las circunstancias políticas entre España y Nueva España con respecto a la Constitución de Cádiz, que limitaba los privilegios de los criollos y españoles, leyes que no beneficiaban a las clases minorías del virreinato. Este periodo acaba en febrero de 1821 con la firma trascendental del Plan de Iguala. Finalmente México consuma su independencia el 27 de septiembre de 1821, con la entrada triunfante del Ejército de las Tres Garantías a la capital. Y es así como nace un país llamado México, ombligo de la luna del náhuatl al español, que tras 300 años de dominio español, al fin tuvo su independencia de España. ¡Viva México!